enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias, mi hermano Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y siempre un gusto poderles saludar. Y hoy en día viernes, o sea, hay que cerrar la semana bien. Con el pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo buenos días, andas? Dios los bendiga, Dios te hermanos. bendiga. Gracias a Dios por sus bondades y porque nos permite este día, pues. Amén, amén. Es un día de alegría y de bendición. Pensé que ibas a decir, es un día de alegría y felicidad. Como el villancico. No, Es un día de alegría y de felicidad. Dios los bendiga, hermanos. Buenos amén, días. amén. Gracias a Dios. Ahí en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Como siempre, fielmente al Señor. Pues agradecidos con Dios porque ha sido bueno. Viendo todo lo que está pasando en el mundo, viendo todo lo que está pasando y diciendo, el Señor es fiel a su palabra se cumple. Y lo único que le puedo decir es que Cristo viene, Maranata, Cristo viene. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que nos dijo que teníamos que estar con lámparas encendidas. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel, Él dijo que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, sin embargo, recibirán poder y me serán testigos. Entonces, pues la función de la iglesia hoy es dar testimonio de Cristo, alumbrar mientras que el Señor regresa, porque viene pronto. Somos una generación que nos está tocando vivir muchas cosas que muchos de los que nos antecedieron ni por aquí imaginaban, y pues, pero gracias al Señor que es bueno, pastor. Amén. Sí, pues, Y que nos permite vivir estos tiempos para dar gloria a su nombre. que nos ayude a prepararnos, ¿verdad? Amén, para amén. Su regreso y que podamos estar firmes Amén. y sin fluctuar, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Ya no siendo, dice la Escritura, ya no siendo niños espirituales, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino pues como que lo que Él quiere que seamos, hombres y mujeres de Dios, seres espirituales, para la gloria de Cristo, con esa madurez, con ese servicio al Señor, y alertando al pueblo, ¿verdad? Como atalayas hasta cierto sentido, ¿verdad? Hablando de que Cristo viene pronto y que debemos de prepararnos hoy más que nunca, sobre todo para estar en las condiciones que Él Requiere así que es. que Él ha establecido, ¿verdad? Amén, amén. Sí, porque dice que es una novia sin mancha y sin arruga, que no tenga cosa semejante, ¿verdad? Entonces, una cosa es el precio que Él ha pagado por nosotros y otra cosa es la responsabilidad que nosotros tomamos sobre lo que ya pagó. Le ha concedido que se vista de lino fino. Bueno, vivamos con ese lino fino, limpio, resplandeciente, con vestiduras siempre lavadas, ¿verdad? O sea, Amén, sí. unas vidas que siempre están delante del Señor y que, pues aunque en el día a día uno se ensucia, como físicamente tiene que, el aseo, ¿verdad? La higiene, y así espiritualmente, en el diario caminar, en el diario andar, pues estar delante del Señor. No pretendemos, digo que bueno es no pecar, ¿verdad? Estas cosas las escribo para que no pequen, pero si hubieres cometido pecado, ¿verdad? Pues hay que lavar nuestros pecados y venir al Señor en esa constancia, porque Él es un Dios santo, Él no va a cambiar lo que Él es y ha pagado gran precio Amén. para que no tengamos excusa en ese día y no pasemos vergüenzas, ¿verdad? Estemos donde tenemos que estar. Amén, pues así es. Y pues ya listos para el comentar de la palabra, pues. Vamos a comentar la palabra. Vamos a comentar la palabra. Bien, ¿qué te parece si vamos al libro de Éxodo? Excelente. El libro de Éxodo, capítulo 34. Ujú. Éxodo capítulo 34. Muy bien, pues. Versículos 5, 6 y 7. Muy bien. Dice la palabra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, Amén. proclamando el nombre de Jehová. Amén. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Ujú. tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda la misericordia o misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así es. Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Bueno, aquí pues, aquí vemos que la palabra del Señor nos muestra varios términos para hablar acerca del pecado, ¿verdad? Porque creo que la acepción más grande o la más amplia es el pecado. Sí. Pero aquí nos habla, ¿verdad?, de iniquidad, nos habla de rebelión, nos habla de pecado, nos habla de estos términos, ¿verdad? Y vemos en la palabra del Señor pues que a veces se habla de lo que es el pecado, Sí. se habla de la transgresión, ¿verdad? Sí. Se habla de la iniquidad, se habla de la abominación, ¿verdad? Sí, hablas tú de las diferentes connotaciones, los diferentes adjetivos o clasificaciones de ese errar, ¿verdad? De ese errar, sí. De ese Y es pecar. que muchas veces escuchamos que pecado es pecado, ¿verdad? Y pues sí, pecado es pecado. En términos generales, En sí. términos generales. Y también sabemos que para la salvación, Amén. pues todos pecamos. Así es. ¿Verdad? Dice la palabra, por cuanto Todos todos pecaron. pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Ese es el estado natural, el estado que solamente por medio de la fe en Jesucristo puede romperse, ¿verdad? Porque la situación del hombre en su naturaleza humana sin Cristo, pues estamos destituidos y todos Perdido. pecamos. Amén, amén. ¿Verdad? En ese sentido es correcto que se diga pues pecado es pecado. Pues sobre todo es que cuando se evangeliza, pues muchas veces las personas, los cristianos, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, bueno, pues yo no he pecado tanto o no he hecho... No soy tan malo. Sí, comparándose, por ejemplo, a veces con testimonios, ¿verdad? Que a veces son muy fuertes, ¿no? Sí. Podríamos así decir que, oye, pues yo fui un drogadicto, fui una persona que robaba, a lo mejor hasta asesiné o hice, ¿verdad? O sea, cosas así. Y entonces cuando se exponen esos testimonios tan bueno, de la obra de Dios tan portentosa en esas vidas, la gente suele compararse y decir, no, pues es que yo no he pecado tanto, o sea, Sí, no tengo yo eso, ¿verdad? Yo soy bueno. Ajá. Y ahí es correcto decir, bueno, es que pecado es pecado, o sea, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? O sea, Amén. no hay justo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder accesar al Señor, pues se nos ha dado un camino, se nos ha dado una puerta, se nos ha dado una verdad, se nos ha dado un Salvador. Sí, amén. Y este es Jesús, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Amén. ¿Y por qué? Porque el Señor es santo, 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 ¿verdad? Y Sí. no hay nada de maldad en el Señor. Así es. Y entonces no podemos accesar nosotros si no es porque somos lavados, somos lavados espiritualmente mediante la fe, ¿verdad? Amén. Por La la sangre sangre de del Cristo. Cordero, ¿verdad? Amén. Que nos limpia de todo pecado Sí. y nos permite, ¿verdad? Que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Sí hay distinciones en los pecados, hermanos. O sea, aquí Sí. es el punto, ¿verdad? Que hay situaciones que no podemos equiparar un pecado, ¿verdad? No sé, un pecado determinado con algunas cuestiones que ya son muy graves, ¿verdad? Sí. Muy difíciles, ya muy, muy graves. Y entonces por eso la palabra de Dios nos habla de diferentes conceptos o términos, ¿verdad? sí. De lo que es pues todas estas cuestiones de pecado, que todos podían enclavar dentro de la definición de pecado, Sí. pero sí hay diferencias, ¿verdad? Y sí hay consecuencias diferentes también en base a esos Claro, actos. y tan es así, Paz y amigos, que si uno lee la ley, ¿verdad? Por ejemplo, estoy ahorita en Levítico, estoy leyendo Levítico, y había diferentes ofrendas o ritos dependiendo de la condición que fuese. O sea,
si es yerro, si es culpa, si es transgresión, si es por la iniquidad de cada persona, es decir, tenían que pagar medio ciclo, si mal no recuerdo, cada uno por su propia iniquidad para poder decir, mi vida tiene que ser liberada de esta vida de pecado, pero así también el Señor establece en cada uno de los diferentes acepciones o connotaciones cómo debía de actuar, y aunque muchos ritos eran parecidos, algunos se tenían que repetir porque decía, esto es por causa del pecado, o esto es por causa de iniquidad, o esto es por causa de hierro, esto es por causa de culpa. Entonces, ya a la hora de la categoría, fíjate que me ha ayudado mucho a entender, y se los platico, y puede dar pauta también esto, ampliar, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 18, que le preguntan a Jesús acerca de la oración, y Jesús establece un ejemplo probablemente muy polarizado, muy radicalizado, pues una viuda, un juez injusto, y constantemente iba a pedirle justicia de su adversario, tercer personaje ahí, que eso se presenta por la oración, pero cuando el Señor extrapola eso diciendo, el juez era injusto y ella era viuda, y luego nos coloca a nosotros como la mujer, pero no viuda, sino pues somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y Él no es juez injusto, al contrario, es el juez justo. Tan es así que en esa enseñanza dice, ¿acaso no responderá Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Primera pregunta. Es una pregunta retórica porque es obvio, y luego dice, ¿se tardará en responderles? No, pues la respuesta es no. Ahora, cuando ves a Dios como juez, tendríamos que entrar a un tema, Paz, donde tú como jurisprudente, tú como abogado, pues conoces la ley, te especializas en un área y litigas, ¿verdad? Pero tus casos, los casos que llevas, siempre son llevados ante una autoridad, ante un juzgado, ante un juez, y seguramente hay un juzgado superior, es decir, que el juez no es solamente como la persona, no, hombre, yo conozco a alguien que me va a echar la mano, no, es alguien que va a entrar al espíritu de la ley, va a entrar a los artículos, va a entrar a ver todo eso que a veces uno como ciudadano común no ve, incluso un abogado, pues a la hora que le presento, oye, fíjese que tengo un caso, y a lo mejor te lo plantean muy sencillo, muy fácil, y entonces dices, pues no, pues hay que ver los pormenores, y cuando le empiezas a platicar probablemente a la persona que le va a hacer el caso, cómo es que se tiene que llevar el caso, una persona decía, ok, es que no lo había visto así, pero es que en términos jurídicos no puede ser con esa liviandad de términos, ¿verdad? Toda palabra tiene importancia, sí. Todo acto, toda situación tiene relevancia, y cuando eso lo llevas ante un juez, pues ahora sí, con esa pericia y con ese conocimiento de la ley o dominio de la ley, seguramente que puedes hablarnos un poquito de qué tan experto, la expertise de un juez, ¿verdad? De un magistrado superior. Pero si lo llevas ante el Señor, pues el Señor no ve nada a la ligera, no ve nada con liviandad. Sí. Entonces, que nosotros ignoremos, es un juez justo para empezar. Que nosotros no entendamos eso es problema nuestro, no de él, incluso del fiscal que nos acusa, que es el adversario, hazme justicia a mi adversario. Él incluso conoce términos que nosotros solemos ignorar, y por eso es entender que la ignorancia no tiene valor a la hora de... Ahorita leíamos un punto donde decía, no tendrá por inocente, no sé, al culpable. Entonces, incluso la ignorancia que a veces decimos, bueno, es que lo ignoraba, yo no sabía. Bueno, el hecho que lo ignore no implica que esté exento, ¿verdad? No lo exime nada de eso. Sí, así dice, ¿verdad? De la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Sí. ¿Verdad? Se tiene que observar y se tiene que ejecutar. Usted no puede decir, no, es que yo ignoraba que pues este reglamento, ignoraba, pero de todos modos, si cae en un supuesto de que está vulnerando esos reglamentos, pues va a tener que tener sanciones, ¿verdad? Y
Y bueno, la cuestión, sí hay diferencia, hermanos, porque a veces no se puede percibir muy bien ese punto y a veces queremos equiparar un pecado, ¿verdad? De hierro, como decías tú ahorita, un Sí. pecado a lo mejor que es por culpa, ¿verdad? O un pecado que ya es diferente cuando hay un dolo ya, o Sí. que hay conocimiento, ¿verdad? A veces los pecados, nosotros como personas que hemos sido salvas, pero que también ante situaciones de la vida, pues a veces no sabemos cómo reaccionar. Podemos pecar, el hecho de que estemos cometiendo una falta delante del Señor, Ajá. pero no había la intención, no había tampoco una premeditación, ¿verdad?, de haber hecho ese mal, ¿verdad?, sino que fue nuestra propia inexperiencia, nuestra propia debilidad, ¿verdad?, o nuestra propia falta de pericia también, que caímos en un engaño, Sí. ¿verdad? Bueno, el pecado en sí es cerrar al blanco, ¿verdad? Así es. Pero imagínate, no es lo mismo el hecho de que una persona que ya vaya a un olímpico, ¿verdad? Claro. Al hecho de que una persona que está a lo mejor iniciando con una práctica de tiro al blanco. del tiro, pues obviamente que a veces no va a dar al blanco, Sí. a veces no tiene claros los conceptos de lo que de lo que Dios ha establecido incluso en su propia palabra, pues. Sí, sí. A veces dice el Señor Jesús, dijo él, ¿verdad? Erráis ignorando los la mandamientos escritura y el poder de y Dios. el poder de Dios. Sí. Entonces a veces hay personas, aún cristianos ya, que ya han creído, han oído, han recibido al Señor, Sí. pero a lo mejor todavía hay mucha ignorancia en cuanto a algunos temas, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues eso les hace pecar, aunque ellos ni siquiera se den cuenta, Sí. ¿verdad? Cuando Sí. viene el alumbramiento, el conocimiento de la palabra, pues entonces hay conciencia, Amén. ¿verdad? De que, oye, estoy pecando, o sea, no sabía, y mira, estoy haciendo algo que es totalmente equivocado, ¿verdad? Amén. Y viene entonces el arrepentimiento y alinearnos a la voluntad del Señor y a sus mandamientos. Sí, es que simplemente, Paz, fíjate, en una actitud de rebelión, porque la rebelión es una actitud, ya es una posición contraria. O sea, ni siquiera es, la transgresión ya encamina hacia la rebelión, y podemos platicar un poquito acerca de esto. Pero imagínate a alguien que hace algo rebelde, no es como en el caso de Jonás, siempre es un caso de un siervo que le dicen una cosa y hace exactamente lo contrario, y que cuando lo leemos, está molesto porque él no quiere ir a cumplir aquella misión, porque no está de acuerdo en que el Señor llame al arrepentimiento a un pueblo por el cual ellos han pasado tantas penurias, ¿verdad? Tantos problemas con la nación de Israel. Y aún así, termina obedeciendo, termina haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Molesto. Voluntariamente. Sí, Voluntariamente a fuerza. a fuerza. Pero, por ejemplo, aquí, volviendo a leer, es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Simplemente los adjetivos que vienen precediendo ya están preparando con qué va a tratar, ¿verdad? Está diciendo misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego dice, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. ¿Qué más hace? Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, las consecuencias, imagínate, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Por la iniquidad de los padres a los hijos. O sea, no, aunque el pecado es pecado, aunque el no dar en el blanco es pecado, no lo clasifica igual. O sea, el pecado en términos generales
podemos tener una definición muy simple, pero cuando vamos a los pormenores, Sí. ahí Las es, consecuencias, ahí está. el trato Y que el trato. Dios da, ¿verdad? Para cada caso es diferente, Sí. ¿verdad? Ahorita que nos hablabas tú de estas leyes ceremoniales, estas leyes de expiación de pecado, ¿verdad? De cómo el hecho de expiar la culpa, ¿verdad? Y el pecado, pues eran diferentes, ¿no? Las impurezas, algo tan sencillo. Sí. Oye, es que mi cuerpo tiende a tener secreciones de tal, y dice el Señor, bueno, por esto vas a llevar un ritual por temas de pureza e impureza. Y por ese tiempo no estarás en condiciones, fíjate, de acercarte a mí. O sea, es que la magnitud de la santidad de Dios. Sí, ahora no es lo mismo el hecho de que ya tengas un conocimiento, Amén. Amén. que sepas la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo haya hablado contigo y que no obstante, al saber todo eso, cometas el pecado, ¿verdad? O sea, vayas en contra de lo que Dios ha establecido, pues ahí Sí. estamos hablando ya de, pues ahora sí que, porque podemos hablar de un pecado, pero ya después hablamos de una transgresión. Una ¿verdad? transgresión. O sea, hoy estás pecando deliberadamente. Así es. En el hecho de que ya conoces la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ha hablado contigo. Amén. Y no obstante eso, lo haces y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Ahí ya estamos hablando que está pues una transgresión, ¿verdad? Sí, sí. Y es algo que muchas veces pues decimos o en cuanto a la religión tradicional, oye, pues hay confesiones y confesiones en rituales, pero no hay un arrepentimiento. ¿verdad? Y sí. entonces está transgrediendo, rompiendo, ¿verdad? El pacto que se hizo con el Señor. Amén, amén. Y trae ciertas consecuencias. Pero, por ejemplo, ahorita que hablabas tú de la iniquidad, Paz, pues es diferente porque eso puede llevar hasta generaciones. Claro, ¿verdad? claro. O sea, te puede traer un perjuicio ese pecado, las consecuencias de ese pecado, que es más grave, ¿verdad? Que ya es una iniquidad, ¿verdad? El hecho de tener una iniquidad, como en el caso de David, creo que en el Salmo 51, Sí. él habla acerca de la iniquidad, ¿verdad? Déjame, Y hablando de esto, Paz, es ahí donde a veces cuando uno ministra temas y ve patrones de maldad, oye, mi papá también esto, y es que mi abuelito o mi mamá, y ves que se repite por generaciones, uno por lo general busca patrones de iniquidad que de repente se mezclaron como temas de maldiciones generacionales. No es que no se hereda del pecador, es que haz diferencia entre el pecado y la iniquidad en la familia, ¿verdad? Porque hay familias que tienden y tienen muy arraigado aquello y es iniquidad y Dios no lo considera como pecado, sino como algo que está abasteciendo, como una fuente que abastece para que las personas estén constantemente pecando contra Dios. Es un ejemplo, una manera de explicarlo, ¿verdad? Pero ibas a leer algo. Sí, bueno, el Salmo 51 habla acerca de todo lo que, la confesión del pecado de David, ¿verdad? Pero habla, por ejemplo, de mis rebeliones, Ajá. habla de la maldad, ¿verdad? Habla del pecado, dice, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti, Sí. ¿verdad? Pero en el caso de David llegó ya un punto en que fue ya algo que fue, pues llegó a una iniquidad, ¿verdad? Una Sí. iniquidad que trascendió en sus generaciones, Paz, porque pues esto provocó, ¿verdad? Que nunca hubiera paz en sí en su casa, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate el hecho del pecado que él cometió a sabiendas y reiteradamente, ¿verdad? O sea, imagínate un hombre conforme al corazón de Amén, Dios, ¿verdad? amén. Sí, sí. Un hombre que tenía esta comunión con el Espíritu del Señor y que pues Dios lo usó para tanto, ¿verdad? Amén. Pero ahora vemos pues que está en una situación donde gracias a Dios, ¿verdad? Porque por eso dice la Biblia que es clemente y misericordioso, Amén. ¿verdad? Porque tuvo misericordia, porque lo que hizo David
pues fue algo muy grave, pues. Sí, así es. Que no solamente adulteró, ¿verdad?, el hecho de la fornicación, sino también en el hecho de que, pues, manda de alguna forma, Expone trae a engaño, muerte, ¿verdad? Sí. primero trae un engaño. Engaño. Haciendo traer a Urías para que durmiese con su mujer y que el fruto de aquella relación ilícita, pues no se, o sea, se considerara que fuera de él, como Sí, no hubo, responsabilizarlo, ¿verdad? como no le resultó el plan, pues después ideó el asesinato de él, ¿verdad? Mandándolo al frente de la batalla y después ordenando que los hombres se retirasen, ¿verdad? Imagínate todo esto. Y entonces, pues ya es una cuestión de iniquidad. Amén. Que reiteradamente y de manera progresiva se fue generando este pecado, al grado de que más y más y más, ¿verdad? Es como una bola de nieve, pues, Así que es. va en aumento, ¿verdad? Y llegó un punto donde pues ya está totalmente perdido, ¿verdad? Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, pues lo hace volver. Y fíjate, ahorita que mencionas ese caso, Paz, ese es el punto de cómo tratar con cada cosa. No es lo mismo tratar, no es lo mismo la ofrenda del pecado, o de la iniquidad, o de la transgresión, o de la rebelión. No, bueno, de hecho, no recuerdo yo que haya una ofrenda por la rebelión. O sea, dando el punto, no digo que Dios no la perdona, porque sí la perdona, pero ese cúmulo de transgresiones, cuando Dios ya califica de algo como un acto de rebelión, pues expone a la persona a tal punto de la muerte, a menos de que clame misericordia. Fíjate, quiero leer 1 Samuel 15. Ahorita que mencionabas a David, sería bueno mencionar también a Saúl. Dice nuestra hermana Xochitl Tobar, y David sabe cuán grande es el amor de Jehová, que incluso en este Salmo 51 ruega a él pidiendo que lo perdone conforme a su misericordia, porque sabía ante los hombres que moriría, ¿verdad? Irremediablemente. Lo vamos a poner con una colaboración. Gracias, nuestra hermana. Aquí en 1 Samuel 15, verso 22, hay que recordar que a Saúl se le encarga una acción militar contra Amalek, ¿verdad? Y con instrucciones muy específicas sobre personas, sobre niños, sobre ganado, sobre todo. Y cuando él regresa, resulta que Saúl, se entrevista ya con Saúl, él cree haber pretendido haber obedecido al Señor, y porque presenta una serie de ganado ahí, animales, supuestamente para el sacrificio, cosa que Dios no le pidió. Y conserva la vida del rey, a quien tenía que haber ejecutado, porque así era la orden. Así era la orden. En el 15:20 dice, 1 Samuel 15:20, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, hay dos cosas muy importantes, obedecer y prestar atención. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y aquí está equiparando un tipo de pecado y lo pone a la altura de la rebelión, ¿verdad? Como pecado de adivinación, como diciendo, ¿y cómo se califica la rebelión? Porque te estás rebelando. Como la adivinación. Busca cómo se califica la adivinación y así mismo vamos a calificar la rebelión. Y entonces lo está equiparando. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces lo está calificando de rebelión y de obstinación. Pero para que lo que equipares, pues haz de cuenta que tienes sus ídolos y haz de cuenta que tienes hechicería, ¿verdad? Y pues por la investidura, Paz, que él había recibido, porque fue lleno del Espíritu Santo, fue mudado, ¿verdad? Vino el Espíritu del Señor sobre él, incluso profetizó. La palabra nos muestra, ¿verdad?, que vino el Espíritu Santo sobre él, y había recibido mucho, y había recibido una unción también para ser rey. Así es. Y las consecuencias de ese pecado, pues también fueron muy graves, porque
¿qué fue lo que pasó? Pues que ahí viene la misma sentencia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿Verdad? Amén. Y entonces viene Saúl diciéndole: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temía al pueblo, etcétera. Empieza él, ¿verdad? Pues ahora sí que lastimosamente a decir: oye, no, pues no quiero dejar de ser rey, ¿verdad? Ajá. Se había enamorado ya del poder. Sí. Pero en realidad su corazón no era limpio, no era con un deseo del arrepentimiento. Sí. Y eso provocó, ¿verdad?, que viniera la destitución de su reinado. Así es. ¿Verdad? Trajo esa consecuencia, y también pues vemos las consecuencias que hubo para su casa, ¿verdad? Sí, sí. En esa rebelión contra el Señor, en esa obstinación y en ese proseguir. Entonces debemos de tener cuidado, porque a veces he oído yo, ¿verdad? Así, a veces gente que dice: no, pues es que todos pecamos, o sea, como que es igual un pecado, ¿verdad? De tal magnitud que escandaliza, como que el hecho de que eches una mentira en un momento de apuro, ¿verdad? Y entonces ni uno ni el otro es aprobado, Claro, obviamente, claro. ¿Verdad? Pero sí hay diferencia en los pecados, y hay diferentes consecuencias del pecado, ¿verdad? Amén. De lo que va a venir. Y imagínate ahora, después David, con un estigma ya de haber hecho todo lo que hizo, sí. Pues como la autoridad que él pudo haber tenido moralmente para con la vida de sus hijos, sí. Pues yo creo que se vio muy disminuida, pues, sí. ¿Verdad? Y eso pues provocó el hecho de que hubiera tantas cuestiones, ¿verdad?, de pecado dentro, sí. De la casa de David, aunque fue perdonado. Fue perdonado, amén, amén, pero y este es el punto, que también vemos, leíamos ahorita hasta la 3ª y 4ª generación de los padres sobre los hijos, y constantemente uno como pastor, como ministro, lidia con personas, con familias, que no solamente están trayendo, por ejemplo, sobre sus lomos el pecado, o pastor, cometí este error, esta decisión, y mire lo que me trajo. Pero también cuando ves, insisto, los patrones, cuando ves las repeticiones, a ver, platícame un poquito más. Pero eso es importante, buscar consejo, por esto es importante platicar, digo, si el Señor ha dado un ministro a su vida, un pastor, un siervo, ¿verdad? Que le sirve a él fielmente, pues es importante poderlo platicar y poder abrir. Porque en muchas ocasiones una plática muy sencilla, 2, 3 preguntas, como un diagnóstico, se puede dar de una manera clínica, también en lo espiritual. Y cuando encuentras patrones, dices, esto ya es repetitivo, esto tiene que buscarse un trasfondo, ¿verdad? Porque Cristo Jesús ciertamente murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aún incluso en enfermedades, pastor, crónico-degenerativas, hereditarias, ve uno patrones y en muchas ocasiones, buscando dirección de Dios, hemos encontrado respuesta para esto, o por qué se había repetido este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante que entendamos que el sacrificio de Cristo es más que suficiente, pero estando en la palabra. ¿Por qué? Hay una garantía que se nos ofrece a los discípulos. Si ustedes permanecieren en mis palabras, esa permanencia te lleva al conocimiento de la verdad, el cual trae libertad, paz. Esa permanencia en la palabra, al final de las vidas, conforme avanzamos, se van abriendo cosas. Mira, y entonces hay confesión, hay arrepentimiento. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando le dan el reporte a Nehemías y él empieza a orar. Él estaba viviendo muy bien, él estaba viviendo en el palacio de otro reino, y cuando le dan el reporte de lo que ocurre en Jerusalén, él empieza a confesar pecados de sus padres, de los ancestros, como también los profetas. Esto es algo muy interesante. Señor, ciertamente nos desviamos, ciertamente no fuimos en pos de ti. El rey que se arrepintió cuando se encontró la ley, Señor, es que nuestros padres no atendieron. Es decir, llegó un punto donde llegaron a comprender que el pecado no es pecado solamente. Y quien hace eso, quien minimiza, quien generaliza
por lo general, quien busca resumir no quiere entrar a esos pormenores que pueden ser la clave, que puede ser una llave en una situación. Claro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, todos pecamos, no me juzgues. Y tú dices, híjole, mano, pues necesitarías precisamente un juez justo que te ayudara a esgrimir el punto en lo que estás y que puedas corregir y no sigas y conocer, en eso. Y conocer, la palabra, claro. porque ahorita algo muy importante que dices tú es el contacto con la palabra, porque la palabra es viva. Amén. Y eficaz, Sí. ¿verdad? Y cortante, como toda espada de dos filos. Y yo creo que muchos de los hermanos y amigos que nos están escuchando podrán coincidir en cuando ellos tuvieron por primera vez contacto con la Biblia, con la palabra, aún a lo mejor sin siquiera haber recibido la salvación, pero impactó sus vidas, ¿verdad? El hecho de, oye, ¿qué es esto? La palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Imagínate, pues la palabra nos es necesaria para que venga la salvación a nuestra vida, porque por medio de la palabra nosotros hemos sido salvos. Cuando oímos y abrimos nuestro corazón y recibimos, ¿verdad?, esa palabra, y entonces viene la salvación a nuestra vida. Es tan importante porque por medio de ella el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, esta obra de salvación, ¿verdad?, de redarguir de nuestro pecado y del hecho de que nosotros podamos confesar, arrepentirnos y reconocer a Dios como nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Y es tan importante porque esto nos va a llevar a escudriñarla, a obedecerla, a seguirla, ¿verdad? Y por eso es muy importante, pues, el hecho de que estemos en contacto, ¿verdad?, con esa palabra, porque como dices tú, en ese pedir consejo viene la palabra y viene el hecho, la obra que Dios puede hacer, ¿verdad?, en las personas. Y que uno está cegado, Paz, porque es labor del diablo cegar, pero que a veces uno le es más fácil ver, lo leemos, el Señor Jesús nos lo testifica, es más fácil ver enfrente que ver lo nuestro, ¿verdad? Y por ejemplo, pensando en Natán, que fue el que amonestó a David, el profeta Natán, a la hora que le presenta un juicio, pero que le explica con manzanas, en este caso con ovejas, porque había sido pastor y porque sabía el contexto, oye, fíjate, y esto y aquello, y pues se enoja, se molesta, ¿verdad?, David, y ese tiene que morir. Y emite una sentencia. Porque le permiten estar en el tema del juez, pero viéndolo como si fuera algo externo. Y cuando emite la sentencia le dicen, pues ese eres tú. Y entonces es cuando se le viene abajo todo, porque se da cuenta qué tan fácil, qué tan sutil es el pecado, qué tan sutil es la transgresión. Sí, cómo ha caído en el engaño. Pues. Así es, exactamente. Y a veces pasa, pues, que la gente está sufriendo consecuencias de pecados, pero no entiende y aplica su propia justicia y diciendo, es que no es justo lo que me está pasando, no es justo esto, no es justo la situación familiar en la que estoy atravesando, pero tendría que venir el Señor, ¿verdad?, también y ellos ser sensibles a la voz del Señor, de que nos hace ver, o sea, por qué estamos pasando lo que pasamos. Quizá se admitió, ¿verdad?, o se permitió un pecado que justificamos. A lo mejor no fue mala la intención, pero en nuestra torpeza, ¿verdad?, nuestra debilidad, admitimos algo como bueno cuando en realidad no era bueno, porque el único que puede definir lo bueno y lo malo es Dios. Es el que es bueno. El que es bueno, ¿verdad? Él es el único que puede decir lo que es bueno, y mucha gente después se justifica, pero sabe que has cometido un pecado, una transgresión, y eso te trae consecuencias, ¿verdad? A lo mejor podías tener muchas cuestiones para justificarte, para decir, oye, es que pues por esto y aquello, y Dios lo entiende también, ¿verdad? Yo creo que cuando nos arrepentimos, aun cuando estemos en la condición, pues ahora sí que sentaditos ahí en la banqueta, el Señor de ahí nos va a levantar. Pues, claro, ¿verdad? Amén. O sea, por su misericordia y su gracia, pero también tenemos que entender que Dios es santo y que tiene leyes, ¿verdad? Y que cuando nosotros hacemos una transgresión de esa ley, o nos rebelamos, o simplemente actuamos en ignorancia, también hay consecuencias, y que cuando viene el entendimiento hay que corregir.
Sí, y una de las cosas, por ejemplo, es el desconocimiento de la iniquidad en la persona, porque volvemos al punto. Oye, hay gente que no está en una práctica abierta, deliberada, de pecado, de desórdenes, ¿verdad? Y le dices, es que eres un pecador. Y entonces su primer juicio acerca de sí mismos es, yo no le hago mal a nadie. Es decir, la iniquidad está encubierta en su corazón, porque si le escarba tantito, va a decir, ¡ay! O si Dios por el Espíritu Santo le da tantita luz, dice, soy un pecador terrible, estoy perdido sin Cristo, que es parte de la acción que hace el Espíritu Santo. Sí, y es que ya hay ahí en esa iniquidad ya hay se torció ya, pues. Así es. Y se desvió y se torció, y viene una cauterización, ¿verdad?, de no poder comprender en lo que se ha transformado la persona. Imagínate, volviendo al tema de David, oye, se transformó en un asesino, o sea, imagínate nada más cómo se desvió, cómo se torció, ¿verdad? Sí, así es. Y sin embargo, pues estaba viviendo una devastación espiritual, pero pues no lo entiende hasta que ya después puede confesar su pecado y puede decir, mientras callé, pues envejecieron mis huesos. O sea, estaba en una condición totalmente, terrible. cómo me llegué a ese grado de iniquidad, que llegué al punto de que ni siquiera, o sea, podía entender que me estaba muriendo. Así es, así es. Estaba muriendo y resulta que hasta que confiesa su pecado, ¿verdad? Se reconcilia con el Señor, Dios lo perdona en su gracia, en su misericordia, y entonces puede ya, ahora sí, decir, ¿verdad? O sea, mientras callé, pues envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén, ¿verdad? amén. O sea, no, estaba viviendo una situación ya de asfixiante, sí. Sí, de espiritualmente, pero sin embargo el engaño y la situación en la que había llegado había degenerado su vida espiritual, pues fue muy grave, ¿verdad? Sí. Ya que tienes ese vuelo, te voy a hacer una pregunta que nos hacen aquí de una vez. Dice, buenos días, pastores. Siempre he tenido la duda si David fue perdonado, se arrepintió, ¿por qué tuvo un juicio por Dios? A pesar de que seamos perdonados, va a haber consecuencias por el pecado cometido. Pues te estás dando la respuesta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la paga del pecado Es muerte. y lo dice en tiempos del Nuevo Testamento. O sea, Romanos es la carta a los romanos nos explica. Todo pecado sigue teniendo consecuencias, ¿verdad? Y de hecho, y la transgresión también tiene consecuencias. Por ejemplo, Pablo estipula o habla acerca de algunos personajes que de tanto pecar perdieron toda sensibilidad. De tanto entregarse a esa vida donde no, hombre, todos hacemos como ese menosprecio, esa falta de cuidado a los puntos y a las comas, ¿verdad? Así. Que llega un momento que generalizas todo y entonces te internas en una vida de transgresión, de rebelión. Ahora, yo creo que en la justicia del juez justo, pues, del Señor, pues Dios sabe, o sea, cómo actúa en cada caso, ¿verdad? Sí, así porque es. Si alguien conoce todo y todas las cuestiones que hay alrededor y de qué forma trata Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando alguien peca, no solamente es las consecuencias que puede llevar él, sino la casa y todas las personas que están a veces rodeando, ¿verdad? Y qué trata Dios con cada individuo. Por ejemplo, imagínate en una congregación donde un pastor peca, pues todos son tratados por Dios, Así ¿verdad? Todos. Por ejemplo, tenemos el caso mismo de David también cuando censa al pueblo, ¿verdad? Sí. Y que viene Joab, general del ejército, ¿verdad? Y le dice, o sea, David le dice, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, él pudo ver, ¿verdad?, que había una cuestión ahí de orgullo, de vanidad, ¿verdad?, de poder decir, tengo tanto gente, o sea, bajo mi dominio, ¿verdad? Y dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y vemos ahí, ¿verdad?, que hubo o sea, el Señor, pues, o sea, ejecutó un juicio, ¿verdad? Amén. Pero el hecho, él sabía, o sea, aquí hay una advertencia,
Y yo creo que también los juicios de Dios pues también es en base a todo lo que el Señor haya concedido. Pastor. Así es. O sea, imagínate, no es lo mismo, oye, una persona que le fue dado mucho, que le fue concedido mucho, pues también mucho se le demanda. Amén. ¿Verdad? Amén. Mucho se le demanda y entonces en base a eso, pues también a veces son los juicios del Señor. Sí. ¿Verdad? Y como decíamos ahorita, o sea, no es lo mismo, oye, una persona que a lo mejor está empezando en su vida espiritual, en el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y pues resulta que tiene una caída, pues Ajá. está todavía bebiendo a lo mejor una leche, ¿verdad? Y está apenas creciendo y, Sí. y se le viene una tentación, bueno, ahí yo creo que el Señor sabe, ¿verdad? Cómo trata eso, pero no es lo mismo una persona que, oye, ya conoce la voz del Espíritu Santo, conoce la palabra de Dios, constantemente el Espíritu habla, porque el Señor habla, advierte, o sea, Él no hace nada sin que primeramente haga sus advertencias, Amén, ¿verdad? amén, Es la amén. regla general del Sí, Señor, ¿verdad? sí. Aunque tendrá sus excepciones, pero cuando habla y la persona sigue en su transgresión, en su pecado, en su transgresión, en su pecado, y después viene un juicio, Sí. ¿verdad? De Dios, o sea, que puede venir, y entonces, pues, por eso llegó, ¿verdad? O sea, tiene su... Sí tiene sus consecuencias. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, se compara el pecado como lepra, puesto que la lepra es una infección crónica que llega a un punto de la piel, pierde sensibilidad, mientras que cae sola la persona afectada no se da cuenta que ha perdido una parte de su cuerpo. De igual manera, en lo espiritual, la sensibilidad se pierde hacia el corazón al Señor. Se manifiesta como apatía hacia la vida espiritual. Pues sí, se va añadiendo, ¿verdad? Sí. Y va creciendo. Cada uno de los hechos son sus hijos, son consecuencias de las decisiones tomadas por su padre David. Bueno, es que el Señor juzga y no exime a aquel que... O sea, todos tenemos libre decisión, ¿verdad? Todos tenemos oportunidad de decir no. Sí, claro que Entonces, sus hijos también también pudieron una oportunidad de haber dicho no, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿verdad? O sea, cada uno será responsable, ¿verdad? Delante del Señor. Amén. Pero indudablemente que el hecho de que se haya cometido un pecado de tal magnitud, pues genera consecuencias en el hogar, lo entendemos, Sí. hermanos, ¿verdad? ¿Qué pecado cometió un bebé o un niño o una... cuando por ejemplo simplemente hay un adulterio, pues qué culpa tiene ese niño, Sí. ¿verdad? Y si viene por ejemplo un divorcio, pues qué culpa tiene el menor, o sea, ninguna. Sí. Pero alcanza ese pecado, ¿verdad? De los padres a los hijos y marca, ¿verdad? Entonces por eso es la cuestión de que no solamente pues nosotros somos a veces alcanzados, sino que las consecuencias pueden ser para seres inocentes, ¿verdad? Sí. Que Dios tiene cuidado, que Dios en su misericordia, ¿verdad? Él pues abraza y restaura y pues sí, ¿verdad? Indudablemente, pero hay consecuencias del pecado y no son iguales, ¿verdad? Dependiendo del pecado de que se trate, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate, el apóstol Pablo, ya estamos por concluir, perdón, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, está hablando en el Nuevo Testamento, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, cuando sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero aquí dice pecado de muerte. Hay pecado de muerte por lo cual yo no digo que se pida. Fíjate lo que dice Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, simplemente estos términos que está dando la Escritura nos hacen pensar cómo Dios trata y cómo Dios lidia con cada situación. Y también con qué corazón, porque esta es la otra. Si peco me arrepiento. Ya esa actitud tiene que ver con rebelión al Señor, o tiene que ver con una actitud de transgresión que te puede llevar al punto de la rebelión, ¿verdad? O sea, no sé cómo calificar, no soy juez en ese sentido, en el cual sí. No soy juez.
Pero buscando entender la palabra de Dios, pues el Dios pesa los corazones. Amén, sí, pues, o sea, Él no puede ser burlado. Amén. ¿Verdad? Él conoce todo de nuestras vidas. Pero gloria a Dios porque Él es bueno, o sea, y su misericordia. Y, bueno, un caso, ya porque estuvimos tratando entre la plática, pues lo que es el pecado, la transgresión, la iniquidad, pero también la abominación, ¿verdad? Sí. Como la que cometió el rey Manasés. O sea, usted le puedo pedir ahí en casa que consulte acerca de la vida del rey Manasés, cómo hizo cosas terribles, o sea, terribles, abominables. La abominación es algo que ya va contra la naturaleza misma del Señor, ¿verdad? Es algo que ya Dios le repugna, sí. Dios lo abomina, ¿verdad? Eso. Y tú ves, por ejemplo, a Isaías diciendo, pues estoy en medio de un pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Sí. Siendo un hombre de labios inmundos. Entonces, también la inmundicia, lo que es lo abominable, ¿verdad? El Señor, pues, tiene esa gracia, esa misericordia. Por eso, en Éxodo capítulo 34 dice, pues, grande en misericordia, ¿verdad? Sí. Y que perdona. Y el Isaías 53, que es el salmo mesiánico, pues nos dice, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma, el Señor quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ajá. ¿Verdad? El Señor en la cruz ha pagado por la iniquidad, por el pecado, cuando nosotros nos volvemos al Señor, o sea, reconocemos nuestro pecado, nuestra condición, como David lo hizo, ¿verdad? Sí. Porque pudo haber sido que no lo reconociera, pero sin embargo, gracias al Señor, ¿verdad? Que él pudo reconocer. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Amén. Y orado por los transgresores. Amén. ¿Verdad? O sea, el Señor él ocupó el lugar, ¿verdad? En sustitución nuestra. Entonces, pero, pues les digo, aquí la cuestión es de que una vez que nosotros conocemos al Señor, pues hay también, ¿verdad? Consecuencias de los pecados, ¿verdad? Amén. Y que no es lo mismo. Pecado, es pecado sí para los efectos de la salvación. Tan lo necesita una persona que ha sido asesino como una persona que a lo mejor nunca ha pensado ni siquiera en esa posibilidad de ser un asesino, ¿verdad? Pero lo necesita, y si el asesino se arrepiente, alcanza salvación. Amén. Y si una persona que a lo mejor se considera recta, ¿verdad? Moralmente, etcétera, pero no se arrepiente de su pecado, aunque a ella, de acuerdo con sus justicias, le parezca que no es nada, ese pecado, pues no alcanza la salvación, porque el medio es el Señor, ¿verdad? Y no puede nadie venir al Padre si no es a través de Él. En ese sentido, sí, el pecado, pues es pecado, ¿verdad? Y todos necesitamos la salvación del Señor para ser salvos. Sí, amén. Ya para concluir, dice Xochitl Tobar, más que nada esto ya es hablando de los hijos mayores, la acción de Amnón en contra de Tamar, media hermana de David no castigó esta acción. Es que también parte del pecado es la omisión. Y la omisión tiene consecuencias, ¿verdad? Y ahora esta omisión de David en el juicio, ahora bajo la decisión de sus hijos, sigue pesando la iniquidad. Ese es el punto, que la iniquidad deja consecuencias generacionales, ¿verdad? Mientras que a lo mejor un pecado puede ser mentir, algo que puede ser tan común, pero hay iniquidad en el peso de las familias, que si no se lidia con ese pecado, si no se cometen acciones, si no se lleva a la cruz en este caso, pues siguen teniendo consecuencias, ¿verdad? David no castigó esta acción de su primogénito, por eso Absalón, hermano de Tamar, de la misma madre, al ver que su padre no hizo nada en contra del daño hacia su hermana, toma la justicia por su propia mano. Ahí cada uno va pecando de manera transgresiva, pone. Bueno, pues lo ponemos como una colaboración, perdón, una participación. Y pues dejando aquí la conclusión, es que no simplifique, no generalice, conozca al Señor y entienda que Dios es juez justo y que aún que nosotros, en la justicia de Cristo, fíjese,
La justicia de Cristo, que es inigualable, es incomparable. La justicia de Dios. Somos salvos por la fe, aún con todo, paz, salvos, seremos juzgados. ¿Ver? Seremos recompensados para cada uno, para darle a cada uno el pago según su obra. Entonces, nada nos exime de esto, no podemos vivir con esa ligereza. Ni por ser salvos, ni los que se pierden, pues ya no se diga, ¿verdad? Que también serán juzgados y verán el por qué serán condenados. Pues muy bien. Pues gracias, Dios Paz, gracias por bendiga. esta palabra y nos pone a pensar, a meditar y a considerar al Señor más, su Amén. palabra. Pues Dios los bendiga, si el Señor lo permite, los vemos en la próxima. Congréguese, que Dios haga su obra. Si no tiene lugar, pídele a Dios dónde y que Dios lo plante en un lugar y crezca, que florezca para la Amén, gloria de Dios. así sea. Gracias Dios a todos. bendiga. Bendiciones, Ricardo. Gracias. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.